En el corazón de París, en 1930, dos mujeres posan ante la cámara en una escena que parece increíblemente moderna para su tiempo. Lo más impactante es que se trata de una fotografía a color, algo rarísimo en esa década, lo que hace que el pasado se sienta sorprendentemente cercano. Sus vestidos elegantes, sus peinados perfectamente moldeados y su postura transmiten la sofisticación vibrante del periodo de entreguerras. No es solo una imagen antigua, es un instante detenido que nos permite mirar a los ojos a una generación que vivió entre tradición y cambio. Esta fotografía captura un momento intenso de la primavera de Praga, en Praga, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles con la esperanza de un socialismo más libre y humano. En 1968, el ambiente estaba cargado de ilusión, pero también de tensión política que se sentía en cada rincón de la ciudad. La imagen refleja rostros decididos, miradas firmes y una atmósfera que mezcla valentía con incertidumbre. Es un instante congelado justo antes de que los tanques cambiaran para siempre el destino de aquella primavera. Esta impactante fotografía de una boda soviética en los años 70 retrata mucho más que una simple ceremonia, refleja la vida cotidiana bajo la influencia de la Unión Soviética. Entre trajes formales, flores cuidadosamente sostenidas y miradas serias, se percibe la mezcla de tradición, orgullo y protocolo típico de la época. No había grandes lujos, pero sí un fuerte sentido de comunidad y celebración compartida. Es una escena íntima que muestra cómo el amor y las costumbres florecían incluso en medio de un sistema rígido y controlado. Esta impactante fotografía de 1945 muestra a un sobreviviente recién liberado del Holocausto apuntando con un arma a quien habría sido su captor, en un instante cargado de tensión y simbolismo. La escena resume el colapso del régimen de la Alemania nazi y el abrupto cambio de poder tras la liberación de los campos. En su mirada se mezcla dolor, justicia y años de sufrimiento acumulado. Es una imagen que confronta directamente la brutalidad del pasado y el complejo momento en que la víctima, por primera vez, tiene el control. En la década de 1970, Afganistán mostraba una cara muy distinta a la que el mundo conocería después, abierta, tranquila y sorprendentemente cosmopolita. En una calle de Kabul se ven tiendas activas y hasta una farmacia con cartel en alemán, señal de la influencia y presencia extranjera en la ciudad. La escena transmite normalidad, comercio y una vida urbana vibrante bajo un cielo despejado. Es un recordatorio visual de una etapa de estabilidad que quedó congelada antes de décadas de conflicto. Tomada en algún lugar entre New Jersey y Pensilvania a comienzos del siglo XX, esta fotografía escolar reúne un grupo de rostros que parecen contar historias silenciosas. Cada niño mira a la cámara con una mezcla de timidez, curiosidad y carácter, en una época donde posar para una imagen era todo un acontecimiento. El hecho de provenir de una colección de negativos en vidrio le añade un valor histórico y casi artesanal. Es una cápsula del tiempo que conserva la inocencia y la diversidad de una generación olvidada. En 1998, con 118 años, Sarah K. Knaus posa serenamente para una foto familiar en los Estados Unidos, irradiando una calma que parece desafiar el paso del tiempo. Su expresión transmite dulzura y una vida llena de recuerdos que atraviesan más de un siglo de historia. La imagen no solo retrata una edad extraordinaria, sino la asombrosa resistencia del espíritu humano. En 1825 se logró capturar la que hoy se considera la primera fotografía permanente, un avance revolucionario que cambió para siempre la manera en que la humanidad preserva la realidad. La imagen fue creada por Joseph Nicéphore Nipier, quien experimentó durante años hasta conseguir fijar una escena en una superficie tratada químicamente. Aunque rudimentaria y borrosa para los estándares actuales, representó un salto gigantesco para la ciencia y el arte. Ese momento marcó el nacimiento oficial de la fotografía como medio capaz de detener el tiempo. Tomada por Joseph E. Williams en New Athens, esta imagen muestra al equipo de béisbol del Franklin College posando con orgullo junto al campo a inicios del siglo XX.
Sus uniformes clásicos y la seriedad en sus rostros reflejan el espíritu deportivo de la época. El automóvil antiguo detrás de ellos añade un toque de modernidad en plena transición histórica. Es una pequeña ventana al pasado donde deporte y progreso se cruzan en una sola escena. Considerada una de las fotografías más antiguas tomadas en Colombia, esta imagen de 1842 fue capturada por el diplomático francés Jean-Baptiste Louis Gros en Bogotá. La escena muestra la histórica calle del Observatorio, cuando la ciudad aún tenía un aire colonial y silencioso. En una época donde la fotografía apenas nacía, lograr fijar esta vista fue un verdadero hito técnico. Es un fragmento visual del siglo XIX que revela cómo era la capital colombiana mucho antes de su transformación moderna. En 1910, un grupo posa ante la cámara en París, capturando un instante de elegancia y formalidad típico de principios del siglo XX. Los trajes, sombreros y posturas cuidadosamente elegidas reflejan una sociedad marcada por la etiqueta y el orgullo colectivo. Cada rostro parece contar una historia distinta en una ciudad que ya era símbolo de arte y modernidad. Es una escena cotidiana que hoy funciona como una ventana directa a la Belle Époque. Wedding Day captura un instante de amor en medio del horror durante el sitio de Sarajevo, en Sarajevo. Mientras la ciudad soportaba 1425 días bajo fuego constante, una pareja decidió celebrar su boda desafiando el miedo y la incertidumbre. La imagen contrasta la fragilidad de la vida con la fuerza de la esperanza en plena guerra moderna. Es un recordatorio poderoso de cómo el amor puede resistir incluso en los momentos más oscuros de la historia moderna. Tomada en 1889 con la revolucionaria Kodak No. 1, esta imagen de Miss Mackenzie representa uno de los primeros ejemplos de fotografía accesible al público. La cámara, creada por George Eastman, marcó un antes y después al permitir que cualquiera pudiera capturar momentos sin conocimientos técnicos avanzados. Su pose sencilla y natural refleja el inicio de una nueva era visual. Es el instante en que la fotografía dejó de ser exclusiva y comenzó a convertirse en parte de la vida cotidiana. Esta extraordinaria foto de 5 generaciones fue tomada a comienzos del siglo XX en New Athens por el fotógrafo Joseph E. Williams. En una sola imagen se reúnen bisabuelos, abuelos, padres e hijos, mostrando el paso del tiempo condensado en un mismo encuadre. Las miradas serenas y la disposición formal reflejan la importancia familiar que tenía este tipo de retratos. Proveniente de una colección de negativos en vidrio, es una auténtica cápsula del legado y la memoria familiar. Tomada posiblemente cerca de Sacramento a finales del siglo XIX o inicios del XX, esta imagen retrata a un grupo que parece haber encontrado en la música su mejor descanso tras una jornada dura. Sus posturas relajadas y los instrumentos en mano transmiten camaradería y sencillez rural. Es fácil imaginar melodías improvisadas al caer la tarde, entre risas y polvo del camino. La fotografía captura ese momento íntimo donde el trabajo termina y comienza la armonía compartida. Este retrato familiar, tomado por Child's Art Gallery entre 1880 y 1900, muestra una numerosa familia posando con la formalidad típica de la época. Entre todos los rostros serios, destaca una pequeña niña con el cabello algo rebelde y una expresión que deja claro que no quería estar ahí. Ese detalle espontáneo rompe la rigidez del retrato y lo llena de humanidad. Proveniente de una colección de negativos en vidrio, la imagen es una encantadora mirada a la dinámica real de una familia de hace más de un siglo. Una de las 11 imágenes que sobrevivieron al caos del 6 de junio de 1944, capturada por el fotógrafo de Life Magazine, Robert Capa, durante el desembarco del día D. La imagen transmite el miedo, la confusión y la valentía de los soldados en medio del fuego cruzado en las playas de Normandía.
Su leve desenfoque, producto del caos y la prisa, intensifica la sensación de urgencia y peligro real. Incluso colorizada y mejorada, sigue siendo un testimonio crudo de uno de los días más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. En 1971, el primer día del último año escolar se convierte en una pasarela improvisada de auténtica moda setentera. Pantalones acampanados, estampados llamativos y peinados voluminosos reflejan la influencia cultural que marcaba a toda una generación. La actitud relajada y segura transmite el espíritu libre característico de los años 70. Es una imagen vibrante que captura juventud, estilo y el inicio de una etapa inolvidable. Esta cautivadora imagen fue tomada por el fotógrafo de Dakota del Sur John Johnson entre 1890 y 1900 y posee una presencia magnética difícil de ignorar. La composición y las miradas transmiten una mezcla de solemnidad y cercanía propia de la época. Al provenir de una colección de negativos en vidrio y estar colorizada, la escena adquiere una nueva vida sin perder su esencia histórica. Es uno de esos retratos que no solo se observan, sino que se sienten. En 1968, 4 mujeres posan ante la cámara con una seguridad que refleja los cambios sociales que marcaban la época. Sus peinados, vestidos y expresiones transmiten estilo, independencia y el espíritu vibrante de finales de los años 60. La imagen captura un momento de amistad y complicidad congelado en el tiempo. Es una escena sencilla, pero cargada de personalidad y carácter generacional. Incluso un baño público puede revelar una profunda historia social, como en North Carolina 1950, del fotógrafo Elliot Erwitt. La imagen, tomada en Carolina del Norte, captura con ironía y sutileza una escena cotidiana que refleja las divisiones raciales de la época. Con su estilo directo y cargado de humanidad, Erwitt logra convertir un espacio común en un poderoso comentario visual. Es una fotografía sencilla en apariencia, pero inmensa en significado histórico. Este retrato familiar, tomado entre 1880 y 1890, muestra a una familia posando con solemnidad dentro de su propio hogar, algo poco común para la época. El entorno doméstico revela detalles íntimos, muebles, decoraciones y la forma en que querían ser recordados. Aunque su procedencia exacta es desconocida, la imagen conserva una poderosa sensación de identidad y pertenencia. Proveniente de una colección de negativos en vidrio, es una ventana silenciosa a la vida cotidiana de finales del siglo XIX. Esta fascinante imagen tomada en Pensilvania entre 1890 y 1900 muestra a 3 mujeres en una escena poco común para la época. Parece que la mujer de la izquierda está accionando el disparador para capturar el momento, mientras la del centro sostiene otra cámara, revelando un temprano protagonismo femenino en la fotografía. La composición transmite ingenio, curiosidad y dominio de una tecnología que aún era novedosa. Tras una cuidadosa restauración desde un negativo en vidrio, la escena vuelve a brillar con una fuerza sorprendente. Tomada cerca de Allentown el 13 de febrero de 1905, esta fotografía tiene un valor especial porque la fecha quedó escrita en ella, congelando el momento con total certeza histórica. La escena transmite una belleza sencilla y auténtica que la convierte en una pieza memorable de comienzos del siglo XX. Hay algo en su composición que conecta de inmediato con quien la observa. No es solo una imagen antigua, es tan cautivadora que incluso se convirtió en un wallpaper favorito. Tomada en Perrysville a comienzos del siglo XX, esta fotografía conserva un aire enigmático que despierta más preguntas que respuestas. No está claro por qué se capturó exactamente ese momento, y ese misterio es parte de su encanto. Las posturas y expresiones sugieren que había una intención especial detrás del encuadre, aunque hoy se nos escape. Proveniente de un negativo en vidrio, la imagen permanece como un pequeño rompecabezas histórico esperando ser interpretado. Esta emotiva fotografía de 1982, tomada por Bird M. Williams IV, muestra a un veterano discapacitado de la Segunda Guerra Mundial junto a su esposa vendiendo nueces en el porche de su casa, probablemente en Texas. La escena transmite dignidad, esfuerzo y compañerismo tras una vida marcada por la guerra y el paso del tiempo. Lejos de la gloria militar, revela la realidad cotidiana de muchos veteranos años después del conflicto. Es un retrato íntimo donde la resiliencia y el amor se sienten en cada detalle.
Tomada en Cleveland a comienzos del siglo XX, esta fotografía grupal familiar captura mucho más que simples rostros alineados frente a la cámara. En cada expresión se perciben distintas personalidades, jerarquías y pequeños gestos que revelan la dinámica interna del grupo. Estas imágenes siempre esconden detalles curiosos que solo se descubren al observar con atención. Proveniente de un negativo en vidrio, es otra ventana íntima a la vida cotidiana de hace más de 100 años. Esta cautivadora imagen fue tomada por el fotógrafo de Dakota del Sur, John Johnson, entre 1890 y 1900, y posee una presencia magnética difícil de ignorar. La composición y las miradas transmiten una mezcla de solemnidad y cercanía propia de la época. Al provenir de una colección de negativos en vidrio y estar colorizada, la escena adquiere una nueva vida sin perder su esencia histórica. Es uno de esos retratos que no solo se observan, sino que se sienten. En 1968, 4 mujeres posan ante la cámara con una seguridad que refleja los cambios sociales que marcaban la época. Sus peinados, vestidos y expresiones transmiten estilo, independencia y el espíritu vibrante de finales de los años 60. La imagen captura un momento de amistad y complicidad congelado en el tiempo. Es una escena sencilla, pero cargada de personalidad y carácter generacional. Incluso un baño público puede revelar una profunda historia social, como en North Carolina 1950, del fotógrafo Elliot Erwitt. La imagen, tomada en Carolina del Norte, captura con ironía y sutileza una escena cotidiana que refleja las divisiones raciales de la época. Con su estilo directo y cargado de humanidad, Erwitt logra convertir un espacio común en un poderoso comentario visual. Es una fotografía sencilla en apariencia, pero inmensa en significado histórico. Este retrato familiar, tomado entre 1880 y 1890, muestra una familia posando con solemnidad dentro de su propio hogar, algo poco común para la época. El entorno doméstico revela detalles íntimos, muebles, decoraciones y la forma en que querían ser recordados. Aunque su procedencia exacta es desconocida, la imagen conserva una poderosa sensación de identidad y pertenencia. Proveniente de una colección de negativos en vidrio, es una ventana silenciosa a la vida cotidiana de finales del siglo XIX. Esta fascinante imagen tomada en Pensilvania entre 1890 y 1900 muestra a 3 mujeres en una escena poco común para la época. Parece que la mujer de la izquierda está accionando el disparador para capturar el momento, mientras la del centro sostiene otra cámara, revelando un temprano protagonismo femenino en la fotografía. La composición transmite ingenio, curiosidad y dominio de una tecnología que aún era novedosa. Tras una cuidadosa restauración desde un negativo en vidrio, la escena vuelve a brillar con una fuerza sorprendente. Tomada cerca de Allentown el 13 de febrero de 1905, esta fotografía tiene un valor especial porque la fecha quedó escrita en ella, congelando el momento con total certeza histórica. La escena transmite una belleza sencilla y auténtica que la convierte en una pieza memorable de comienzos del siglo XX. Hay algo en su composición que conecta de inmediato con quien la observa. No es solo una imagen antigua, es tan cautivadora que incluso se convirtió en un wallpaper favorito. Tomada en Perrysville a comienzos del siglo XX, esta fotografía conserva un aire enigmático que despierta más preguntas que respuestas. No está claro por qué se capturó exactamente ese momento, y ese misterio es parte de su encanto. Las posturas y expresiones sugieren que había una intención especial detrás del encuadre, aunque hoy se nos escape. Proveniente de un negativo en vidrio, la imagen permanece como un pequeño rompecabezas histórico esperando ser interpretado. Esta emotiva fotografía de 1982, tomada por Bird M. Williams IV, muestra a un veterano discapacitado de la Segunda Guerra Mundial junto a su esposa vendiendo nueces en el porche de su casa, probablemente en Texas. La escena transmite dignidad, esfuerzo y compañerismo tras una vida marcada por la guerra y el paso del tiempo. Lejos de la gloria militar, revela la realidad cotidiana de muchos veteranos años después del conflicto. Es un retrato íntimo donde la resiliencia y el amor se sienten en cada detalle. Tomada en Cleveland a comienzos del siglo XX, esta fotografía grupal familiar captura mucho más que simples rostros alineados frente a la cámara. En cada expresión se perciben distintas personalidades, jerarquías y pequeños gestos que revelan la dinámica interna del grupo. Estas imágenes siempre esconden detalles curiosos que solo se descubren al observar con atención.
Proveniente de un negativo en vidrio, es otra ventana íntima a la vida cotidiana de hace más de 100 años. Una de las 11 imágenes que lograron sobrevivir al 6 de junio de 1944, capturada por el fotógrafo de Life Magazine Robert Capa durante el histórico Día D en Normandía. La escena transmite el caos, el miedo y la valentía de los soldados en pleno desembarco en Normandía. El desenfoque y la crudeza visual intensifican la sensación de estar dentro del combate. Es un testimonio directo y estremecedor de uno de los momentos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Esta elegante platinotipia del fotógrafo de la corte alemana Albert Meyer retrata al equipo de atletismo de Princeton University durante los primeros Juegos Olímpicos modernos. La imagen fue tomada en el marco de los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, celebrados en Atenas del 6 al 15 de abril de 1896. Los atletas posan con porte serio y uniforme impecable, simbolizando el renacer del espíritu olímpico tras siglos de ausencia. Es una pieza histórica que une deporte, arte fotográfico y el inicio de una tradición que marcaría al mundo entero. Tomada en Allentown alrededor de 1905, esta es una de las 6 fotografías grupales que forman parte de la colección. Los rostros son increíblemente expresivos, cada uno con una personalidad que parece saltar fuera del encuadre. Sorprende cómo lograron acomodar a todos en un espacio tan reducido sin perder detalle ni claridad. Proveniente de un negativo en vidrio, la imagen es un ejemplo perfecto del talento y la paciencia de la fotografía de principios del siglo XX. En 1958, el dictador español Francisco Franco entrega la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Saddam Hussein, entonces vicepresidente y líder de facto de Irak. La imagen reúne a 2 figuras que marcarían con dureza la historia política de sus respectivos países. Apenas 5 años después, Franco moriría y Saddam consolidaría su poder absoluto en Irak. La fotografía captura un momento diplomático que, visto en retrospectiva, anticipa profundos cambios y tensiones futuras. Esta hermosa fotografía de una mujer en un campo, tomada entre 1880 y 1890, destaca por su composición simple y poderosa. La figura solitaria en el paisaje crea una escena equilibrada y llena de calma. Aunque su origen exacto es desconocido y el negativo fue adquirido en Rhode Island, la imagen mantiene un encanto intacto. Es una pequeña obra atemporal rescatada de un negativo en vidrio. Tomada entre 1880 y 1890, esta fotografía muestra a un grupo de mujeres posando con la formalidad típica de la época, aunque un detalle rompe con lo convencional. Una de ellas viste ropa tradicionalmente masculina, algo poco común y socialmente llamativo para finales del siglo XIX. Ese gesto sutil convierte la imagen en un pequeño desafío a las normas de género de su tiempo. Aunque se desconoce el lugar y el fotógrafo, el retrato conserva un aire intrigante y adelantado a su época. Esta mujer fue fotografiada en Waynesboro a comienzos del siglo XX, dejando un retrato lleno de carácter y delicadeza. Aunque el negativo está muy dañado, la imagen conserva una belleza especial que sobrevive al paso del tiempo. Las imperfecciones incluso le añaden textura y una sensación más profunda de antigüedad. Proveniente de un negativo en vidrio, es un recordatorio de cómo la historia puede mantenerse viva pese al deterioro físico. Esta tierna fotografía de una niña, tomada entre 1900 y 1920, captura una mirada inocente que atraviesa el tiempo con sorprendente fuerza. Aunque los negativos fueron adquiridos en Michigan, el lugar exacto donde se tomó sigue siendo un misterio. La versión colorizada le da nueva vida, acercándonos aún más a su expresión y pequeños detalles. Proveniente de un negativo en vidrio, es un retrato sencillo pero profundamente conmovedor. En 1958, alguien disfruta un gelato bajo el sol en Senigallia, capturando un instante sencillo pero lleno de encanto italiano. La escena transmite verano, despreocupación y ese ritmo pausado tan característico de la costa adriática.
Entre miradas curiosas y arquitectura de fondo, el momento parece casi cinematográfico. Es una postal viva de la Italia de posguerra, donde la dulzura del helado acompaña la alegría cotidiana. Tomada frente a su casa en Florence a comienzos del siglo XX, esta divertida imagen muestra a varios hombres disfrutando una cerveza mientras suena un acordeón. La escena transmite camaradería, descanso y la alegría sencilla después de un día de trabajo. Sus posturas relajadas y sonrisas espontáneas rompen con la rigidez típica de muchas fotos antiguas. Proveniente de un negativo en vidrio, es un momento auténtico de música y amistad congelado en el tiempo. Este hermoso retrato de madre e hijo fue tomado por el fotógrafo John Johnson en Centerville entre 1890 y 1900. La imagen transmite ternura y protección en una época donde posar ante la cámara era un acto solemne. La versión colorizada aporta cercanía sin perder la esencia histórica del negativo en vidrio. Es un instante íntimo que resume el vínculo eterno entre madre e hijo. Esta llamativa fotografía fue tomada por el fotógrafo J. E. Williams en New Athens a finales de 1890 o inicios de 1900. La vestimenta y el maquillaje sugieren una posible inspiración en el teatro kabuki, aportando un aire dramático y exótico poco común para la época. Su pose firme y expresiva convierte el retrato en algo casi escénico. Proveniente de un negativo en vidrio, la imagen combina misterio, arte y personalidad en un solo encuadre.